Regularmente en las escuelas nos hacen ejercicios donde nada más ponemos cierta palabrita en la frase, ¿no? Y nada más completamos frases, pero rara vez nos enseñan a cómo hacer frases completas. Entonces el día de hoy te voy a explicar cómo hacer frases desde la más simple para el principiante hasta la más complicada para el avanzado. Primero que nada te tengo que explicar un poquito lo que es el sujeto, el verbo y el complemento, porque realmente así es como hacemos frases, no solo en el español, también aplica para el inglés. Si tú eres de esas personas que regularmente le dice que el sujeto es de quien se habla, pues vas a tener un error en frases como Pedrito habla con Juanita, porque pues hablamos de Pedrito y Juanita, pero solo uno es el sujeto porque en este caso solo uno hace la acción, ¿no? O por ejemplo vas a tener problemas cuando decimos Pedrito y Juanita hablan con José y te vas a dar cuenta que el sujeto son Pedrito y Juanita porque ellos son los que hablan con José. Entonces, primero que nada hay que entender que el sujeto es quien hace la acción y es por eso que cuando aprendemos inglés lo primero que nos enseñan es los pronombres de sujeto. Entonces son los primeros que te aprendes con el I o you o he o she o it o we o otro you, porque a veces se nos olvida que también existe el ustedes del plural y el they. Entonces, ellos son pronombres de sujeto porque solo los puedes usar en el sujeto. Entonces, para hacer frases, en el español a veces omitimos el sujeto. ¿Quiénes? Nosotros a veces omitimos el sujeto. Entonces podemos darnos ese lujo porque no necesitamos estar repitiendo, nosotros no necesitamos estar repitiendo, nosotros no necesitamos darnos el lujo. Pero en el inglés, si tú solo dices el verbo, si tú solo dijeras play, no se va a entender quién lo está haciendo. Entonces precisamente para eso te enseñan los pronombres de sujeto. Es el sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Lo primero que nos enseñan es hacer sujeto y verbo porque cuando haces sujeto y verbo ya se considera una frase completa. Por eso puedes hacer frases como I work, I like, I play, you work, he plays, she likes, we understand, they watch. Entonces, si se fijan ahí, nada más tiene sujeto y verbo. Por eso ya se considera una frase completa, porque ya estás dando una acción. Y por eso el complemento se llama complemento. Lo que vas a hacer es complementar esa frase. Entonces, cuando eres principiante, lo primero que te enseñan a hacer es solo utilizar el sujeto y el verbo. Y un complemento muy sencillo, ¿no? Como cuando dices I like music o I play soccer o por ejemplo cuando dices I eat pizza. Se fijan ahí nada más tenemos el sujeto que es yo o puede ser tú, you eat pizza, he eats pizza. El verbo que es eat o eats, dependiendo si es he, she, it. Y pizza que es obviamente nuestro complemento. Entonces esas son las frases básicas que tú siempre tienes que estar aprendiendo a hacer. Y siempre trata de identificar quién estás diciendo. Si dices I eat pizza o you eat pizza o alguien más como es un he eats pizza o she eats pizza o it eats pizza si hablamos de otro tipo de cosas, de monstruos, de cosas así. O por ejemplo si decimos we eat pizza que es de nosotros o el you que es plural o they eat pizza que puede ser ellos, ellas o incluso si hablamos de perros, cosas, carros, etc. Entonces vamos a utilizar la de I eat pizza o he eats pizza a lo largo del camino. ¿Vale? Esa es la que vamos a utilizar para ver cómo brincamos ya de un nivel básico a un nivel intermedio. Entonces, primero que nada, tienes que entender que tú dices he eats pizza porque estás hablando de él. Pero no quiere decir que siempre tengas que desear los pronombres. Puedes usar los nombres, puedes decir Pedrito eats pizza, puedes decir the dog eats pizza, puedes decir muchísimas otras cosas, o sea, puedes variarlo, ¿no? Entonces también en el complemento, cuando ya eres intermedio, básicamente en el complemento lo que tienes que hacer ya es ser específico. Vamos a decir la misma acción, ¿no? He eats pizza, pero ya vas a ser todavía más específico contestando 3 preguntas que puede ser ¿dónde? Where? At school, at my house, in Japan, on the street. O puedes contestar when, que puede ser at 5 o'clock, on Mondays, in January. Y básicamente la otra que puedes preguntar es a quién o de quién o por quién, que ya no es el sujeto, sino la persona que está en el complemento, que es whom. Que vendría siendo, por ejemplo, puede ser with her, with my friends, with Juanita. Y entonces, básicamente, ya un nivel intermedio, aparte de hacer sujeto y verbo, como I eat pizza o frases tan sencillas como esa, ya lo que haces es todavía ser más específico con el complemento. Y aparte, empiezan a utilizar los conectores. Los conectores que son palabras como and, but o because, que son las 3 más famosas, ¿no? O el so o el that. Pero hay muchísimas más, apréndanse más.
El chiste es que puedes utilizarlas y ya puedes hacer más de una frase, ¿no? Entonces yo puedo decir que Pedrito likes pizza and he eats pizza on Tuesday at 5 o'clock with friends. Incluso yo podría haber hecho la primera. Pedrito likes pizza every day after school. And he, y aquí es donde por eso usamos los pronombres para no estar repitiendo Pedrito, Pedrito, ya puedo decir he eats pizza with friends at school on Tuesdays. Y puedo estar variando esas frases. Eso vendría siendo el nivel intermedio. ¿Qué es lo que cae entonces del nivel intermedio al avanzado? Aparte de usar los tiempos, ¿verdad? Porque ahorita para facilitarlo estoy usando el puro presente, pero puedes hacer lo mismo tú con el pasado, el futuro, el condicional o los perfectos. En lugar de decir he eats pizza, puedes decir he will eat pizza, o he ate pizza, o he would eat pizza, o he has eaten pizza, y cualquier otra de las variaciones que hay en los tiempos. Eso también sería un nivel intermedio. Ya el avanzado lo que haría, aparte de dominar ahora sí todos los tiempos, incluso los condicionales y los subjuntivos, que vendrían siendo los que usan would o los que usan el if I was o if you were, que usamos ya el if, situaciones hipotéticas probables que todavía no son reales o que en un pasado nunca sucedieron. Entonces, esos tiempos son a veces los más avanzados, que regularmente los puedes encontrar cuando un alumno es intermedio avanzado al ver si estos tiempos los domina. Pero no solo eso, lo más importante vendría siendo que puedes utilizar cosas como adjetivos y adverbios, que en México es muy difícil porque rara vez los usamos al hablar español. Entonces, cuando quieres hablar inglés, pues no tienes en la mente, o sea, sí te lo sabes, pero no los usas tan seguido, entonces no los recuerdas tan fácil. Entonces, por ejemplo, una frase como la que ya habíamos dicho de Pedrito eats pizza with friends on Tuesday at 5 o'clock, podríamos utilizar más adjetivos, más adverbios y utilizar una frase como Pedrito usually eats perfectly good delicious pizza with some old friends on cold Tuesdays at the terrible 5 o'clock. Y todavía de pilón le pongo más conectores. Y ya no uso el and. En lugar de solo usar and, uso uno diferente que hace el mismo trabajo. Y puedo decir, besides, he has been eating this perfectly good pizza with his same friends every Tuesday. Se fijan que básicamente es la misma frase desde donde comenzamos de he eats pizza o Pedrito eats pizza, que es la más básica. Podemos llegar hasta esta última que estamos hablando, incluso conectar más de una frase, porque ya sabiendo hacer una frase, puedes hacer muchas de diferente tipo y básicamente lo que estás haciendo es conectarlas con ese conector. La diferencia entre este último, que tengan que poner mucha atención porque eso es lo que hacemos los mexicanos, no sabemos diferenciar, entre adjetivo y adverbio, ¿no? Los adjetivos se van a ir hacia los sustantivos. Por ejemplo, en este caso, good, delicious pizza, ¿no? Que es el adjetivo good and delicious por la pizza, ¿no? O por ejemplo, que estamos diciendo cold Tuesdays, ¿no? O his old friends, porque ya no son solamente sus amigos. O que estábamos de terrible 5 o'clock in the morning. Básicamente, todas las palabras eran adjetivos para que ya no nada más dijeras los amigos o no nada más dijeras la hora o no nada más dijeras la pizza, sino que seas todavía más detallado con lo que estás diciendo. Porque aquí en México tenemos la tendencia de decirle eso, que eso es echar verbo, echarle crema a tus tacos, hacerle a la mamada, pero en realidad es más bien así es como se habla el inglés. De hecho, por eso cuando tú ves las series o cuando tú lees algunos libros, te das cuenta que ellos sí usan mucho los adjetivos y los adverbios, pero no es como para hacerle a la mamada, o sea, es para ser específico. O sea, si tú solo dices que es la pizza, pues está bien. Pero si te dices que es good, delicious pizza, entonces te da todavía un panorama mayor, ¿no? Si tú solamente dices Tuesdays, nada más entiendes que es ese día. Pero si tú dices cold Tuesdays, entonces ya te pinta una imagen de cómo es ese día, ¿no? Entonces tú ya sabes que los adjetivos pueden hacer eso y ser más específicos con las frases y las ideas que quieres transmitir. Y el adverbio básicamente hace lo mismo, pero con el verbo. El cómo corres, el cómo caminas, el cómo comes. Entonces por eso es usualmente come, usually eats. Y perfectly, porque siempre lo hace perfectamente, ¿verdad? Pero todos esos adverbios lo que califican es a la acción. Ok, entonces en esa última frase que llegamos desde la más sencilla de he eats pizza a incluso una tan complicada como he usually eats perfectly good delicious pizza with his old friends on cold Tuesdays
a terrible 5 o'clock. Por eso, cuando tú tratas de leer un libro en inglés, básicamente ellos sí utilizan muchos adverbios, muchos adjetivos. En cambio, en México es muy difícil que los usemos porque sí los conocemos, sí los sabemos, pero en una conversación es raro que tú uses un adjetivo o dos en ser específico en todo eso, ¿no? Entonces, el inglés, por eso siempre te dicen que se habla diferente. Y yo sé que, por ejemplo, no estuvimos practicando una super frase y no vamos a hacer premios Nobel de literatura ni nada de eso, pero espero que esto te haya servido para que de ahora en adelante trates de ser más específico o trates de subir tu nivel de cómo ahora haces frases y de cómo podrías hacerlas en un futuro. Incluso que te acostumbres a hacer frases y eso te va a ayudar a comunicarte mejor con todas las personas.